Buenos días, hermanos, otra vez aquí con los videos de los salmos. Estamos ya en el Salmo 44 y hoy un poquito interesante. No sé si tú, cuando has orado al Señor, oras siempre dándole su gloria, su alabanza, su honra, y tiene mucho que ver lo que has aprendido de los que te han discipulado, de los que te han hablado de Dios, cómo te lo han descrito, que Dios te han, ellos con sus labios, anunciado sus grandezas, sus proezas, su misericordia, su fidelidad, todos sus atributos. Y también entre ellos también vienen cuando Dios permite ciertas cosas. Tenemos un Dios que permite ciertas cosas, que promueve ciertas cosas y que practica ciertas cosas. Pero vamos a ir entrando rápido ahí al Salmo 44. Dice el primer versículo: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado. Qué curioso que empieza que con nuestros oídos hemos oído. En nuestra actualidad muchos nos reiríamos, ¿verdad? Claro que oímos por nuestros oídos, pero estamos viendo en una sociedad actual donde oímos más por el ver. No sé si me entiendes. Siempre que escuchamos menos de lo que vemos, siempre estamos ahora mirando en vez de escuchar. Pero esta gente se había convertido en libros andantes que hablaban de la grandeza y la bondad y la misericordia de Dios y todas sus proezas. Dice: oh Dios, con nuestro oído hemos oído, nuestros padres nos han contado. No sé si tú eres de aquellos que le cuenta a sus hijos quién es Dios, quién es Jesús, las cosas que ha hecho Jesús, las grandezas de su nombre, las grandezas de su gloria. Esto va a repercutir en las generaciones tuyas, en tus hijos, en tus nietos, porque esto marca la vida de un cristiano. Que estamos hablando no solamente al inconverso, no solamente al que no conoce de Dios, sino que tenemos una tarea principal en casa: hablarle a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, al cónyuge, a los padres, ¿verdad? Pero miremos qué más dice aquí el versículo 1. Dice: la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. ¿Tú te imaginas que antes ellos no contaban con una Biblia escrita? Y la tradición era de que todo se comunicaba verbalmente. Así que el salmista está recordando todo lo que sus antepasados le están contando acerca de Dios. Pero él está, vamos a estar mirando que el salmista ahorita comienza por alabanza y la grandeza del Señor. Más adelante esta alabanza se convierte en lamento. Hay un lamento personal en el que tú puedes ir delante de Dios personalmente, pero hay un lamento congregacional donde todo el pueblo está aclamando al Señor. Lo vimos en Nehemías. Cuando pasamos por el libro de Nehemías, vimos a Nehemías que él por dentro estaba afligido y oró al Señor, pero cuando él se dispuso a ir a restaurar a su pueblo, buscó un grupo de gentes y todos juntos clamaban a Dios. También lo vimos que pasó con el sacerdote Esdras. Dice el versículo 2: tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste. Todo el crédito de las victorias no eran personales, sino que pertenecían a Dios. El verso 3 dice: porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Las espadas, los caballos, las armas que ellos estaban utilizando no eran suficientes para ganar esta arma, sino que aquí el salmista está describiendo tres cosas. Dice que fue el brazo de Dios, fue la diestra de Dios y fue la luz de tu rostro. Yo no sé si has leído este pasaje, pero en una ocasión el Señor se manifestó al pueblo de Israel en una columna de nube. Entonces el pueblo se espantó y le dijo a Moisés: ve y habla tú con Dios, porque si miramos a Dios moriremos. Esta misma, la luz de su rostro, del rostro de Dios, pues era lo que ellos necesitaban para confiar, para depositar todas las victorias en Jesús. Nosotros podemos mirar que este es un sentido antropomórfico, donde el Señor
usa este tipo de lenguajes para poder comunicarse con el humano, ¿verdad? La Biblia nos dice en Juan que Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Pero más adelante también vamos a encontrar que a Dios le plació descender en un cuerpo humano a través de la persona de Cristo. Por eso la Biblia dice que en Jesucristo está toda la deidad de Dios, ¿verdad? Seguimos avanzando. Dice el versículo 4: tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Aquí la palabra Jacob se está refiriendo a toda la nación, todos los descendientes de Jacob, o sea, los israelitas. Pero fíjese que él está diciendo: tú, oh Dios, eres mi rey. Ellos tenían un rey personal, un rey humano, pero hay un rey que rige sobre todo el universo, ¿verdad? Y a ese rey y a ese Dios es el que a él está acudiendo en este momento. Dice el versículo 5: por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Es por medio de Dios, por medio de Jesús, que podemos salir victoriosos. Dice: en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Esa palabra hollar significa pisotear, pero no es porque nuestras fuerzas así sean lo suficientemente grandes para hacer esto, sino que dependemos totalmente de Dios. Dice el versículo 6: porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Muy interesante este punto, ¿verdad? Porque hay naciones, hay pueblos, hay personas que están confiando porque tienen armas, porque tienen intelectualmente se creen lo suficientemente listos para enfrentar una guerra. Pero estamos nosotros los cristianos en una guerra constante espiritual. Esto es cierto, y no es por nuestras fuerzas que nosotros podemos hacer frente a esta guerra, sino que es a través del Espíritu Santo de Dios que podemos hacerlo. Dice el versículo 7: pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecen. Dios siempre dando la cara por sus hijos, ¿verdad? Y esto es muy importante porque hemos mirado toda la historia hasta este momento de cómo es el pueblo de Israel, que Dios siempre ha salido por ellos. Dice el 8, dice: en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Hasta aquí, del 1 al 8, este pasaje está alabando la grandeza del Señor, las bondades, su brazo fuerte, su diestra, su rostro lleno de luz. Y una de las cosas que muchas veces estas personas enfrentaron guerras sin pelearlas. Un ejemplo muy claro es el de Josué, cuando se le ordena a Josué dar vueltas sobre la muralla de Jericó y de repente el muro cae. Otro ejemplo es el de Gedeón, ¿verdad? Gedeón levanta un ejército cuando Dios lo manda a pelear y le dice el Señor: bueno, deshazte de este grupo, y luego otra vez deshazte de este grupo, y al final la cantidad de personas que iba a presentarse con Gedeón era muy pocos, eran 300 personas con Gedeón, pero Dios le favoreció, Dios le dio la victoria, ¿verdad? Pero entramos ya del versículo 9 al versículo 16 y vemos que comienza lo que fue alabanza, ahora comienza como un lamento. Dice, voy a leer 2 versículos, dice: pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestro ejército, nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Pareciera que el salmista le está reclamando a Dios, pero realmente no es así. Fíjese que estaba leyendo lo que era el libro de Santiago. El libro de Santiago 5, 10 y 11 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y el 11 dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. No sé si usted alcanzó a distinguir esos 2 versículos. El hecho de que seamos cristianos no nos garantiza una vida terrenal llena de felicidad y que todo vaya a ser placentero. De hecho, muchas personas han experimentado que al serse cristianos, al serse seguidores de Cristo, han experimentado las burlas, los rechazos por sus amigos. Y también un punto muy importante que quiero
aclarar aquí que no todo lo que pasamos en sufrimiento es a consecuencia del pecado, de nuestro pecado, más bien es porque estamos viviendo en este mundo caído. Dice el versículo 11 y 12, nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Una oveja pues es caracterizada como un animalito indefenso, pero además de eso también se deja llevar, en su vista es muy corto de vista, se deja engañar fácilmente, pero dice, nos entregas como ovejas al matadero. Realmente ellos están considerando que Dios los ha abandonado, ¿verdad? Dice el 12, has vendido a tu pueblo de balde, no exige ningún precio. Señor, ni siquiera valemos nada, ¿no? Ni siquiera valemos el precio por el cual nos has vendido. Ellos están asumiendo que el Señor los está entregando en manos de sus enemigos, y esto podría ser antes del exilio o después del exilio, ¿verdad? Que vemos en partes de la historia también, cuando el pueblo eran deportados a Siria o a Babilonia. Vemos también que pues se lo llevaban de gratis, no pagaban ningún precio por él, y es lo que hace el pecado con nuestra vida, ¿verdad? No hay un precio por el pecado, más bien dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. O sea que el pecado lo único que te puede ofrecer es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El versículo 13, nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y burla de los que nos rodean. Bueno, aparte de eso, ayer te decía yo que muchas veces las personas nos hacen burla y dicen, mira, está pasando pruebas, está pasando aflicción, y eso que dice que es cristiano, y eso que dice que tiene un Dios. Pero vamos a descubrir más adelante que todo eso es parte de la misericordia, del plan de redención de Dios. Dice el versículo 14, nos pusiste por proverbio entre las naciones, todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre, por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Tú te imaginas ahora lo que le está pasando a Israel en estos momentos. Ha servido hasta como proverbio, y es como decir, pórtate mal y te va a ir como los israelitas. Pero vamos a mirar más adelante qué va a suceder en este cambio de oración que estamos mirando. Comenzó con alabanza al Señor por proclamar las cosas que había hecho en el pasado, y ahora después cambia a un lamento, ¿verdad?, de lo que están pasando en sufrimiento. Pero vayamos ahí a Romanos, un pasaje muy conocido, Romanos 8, es el 28 y el 29. Déjeme buscarlo rápidamente. Dice, y por ahí le mando un saludo a las personas que nos están escuchando, a Conchita allá en Phoenix, a mi tía Chonita allá en Ciudad Juárez, que siempre nos escucha, ahí a mi prima Marta de Jonesboro, al primo Elvis. Dice, fíjese, Romanos 8, dice Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto a los que conforme a sus propósitos son llamados. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo el apóstol Pablo? Cómo hay conexión entre lo que a veces nos sucede. Lo que para nosotros es tragedia, para Dios es algo que va a usar para transformarnos a la imagen de Cristo, ¿verdad? El mismo Cristo, vemos cómo padeció y cómo sufrió humanamente, para después complacer al Padre en su obra redentora que Él hace. Pero esto es muy importante que lo digamos, porque a veces cuando estamos pasando por pruebas decimos, bueno, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me estaba sucediendo esto? ¿Yo qué hice? Si es cuando más fiel me he portado. Pero y miramos aquí al salmista decir esto. Dice el 17 y 18, todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. Un dato muy importante, que ellos les están recordando el pacto a Dios, que Dios ha prometido ser fiel al pacto, y que ellos hasta este momento
dice que no se han olvidado de él. El pacto mosaico o el pacto de Sinaí era muy específico y decía, bueno, cuando tú te apartes, cuando tú te alejes de Dios, pues yo también te daré la espalda, pero si obedeces, estas bendiciones vendrán sobre ti, ¿verdad? Te alcanzará mi misericordia. Dice el 18, no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Otra vez, a veces cuando nos pasa algo y nosotros nos creemos andar bien delante de Dios, decimos, bueno, ¿por qué nos está sucediendo si es cuando más fiel estamos? Recordemos lo que dice Romanos otra vez, que todas las cosas nos ayudan para bien, aún las malas cosas que tú y yo decimos que son malas, Dios las torna para bien más adelante. Dice el 19, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Otra vez, la angustia que están sufriendo es como que si los hubiera abandonado en el desierto y ahora son alimento de chacales, de animales que son depredadores, carroñeros, ¿verdad? Entonces seguimos ahí otra vez y dice el 20, si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a dioses ajenos, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Y fíjense, el salmista es como alguien que le está diciendo al Señor, Señor, no te hemos faltado. Además de eso, tú conoces nuestro corazón. O sea, si mis palabras son mentiras, Señor, pues tú las sabrías, ¿verdad? Ahora, Señor, pues escúchanos, favorécenos, ¿verdad? Y vimos algo ahí muy interesante y lo voy a recalcar. Dice, si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a dioses ajenos. Esta práctica de alzar manos no es algo propio de la iglesia cristiana, sino que también la gente pagana, la gente inconversa, aquellos que siguen otros dioses, también lo hacen, ¿verdad? Pero más adelante vamos a encontrar en la Biblia que dice que levantemos nuestras manos santas, ¿verdad? Y que no dejemos de orar por nadie, por todos los hombres de la tierra tenemos que estar orando. Dice el versículo 22, pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Bueno, Señor, estoy dando testimonio de ti, estoy proclamando tu nombre, te estoy dando a conocer entre los demás, y eso ha sido causa de muerte, y ahora tú nos abandonas, tú duermes, tú te haces de los desentendidos. ¿Qué pasa, Señor? ¿Verdad? Dice el 23, despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. Dice el 24, ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Fíjese que ellos están diciendo, la idea es de que ellos piensan que el Señor duerme, pero en el Salmo 123, versículo 4, dice que Dios no duerme. Dice que el que guarda a Israel no se duerme, siempre está atento, ¿verdad? Pero ¿qué está pasando? No sé si usted recuerda esta historia de Jesús cuando van en la barca y dice, pasemos al otro lado. Él no dice, a ver si vamos a pasar, sino que pasemos, y estando el Señor ahí, el Señor se duerme, ¿verdad? Recordemos que Él tiene un cuerpo 100% humano y tenía cansancio. Entonces Él duerme, pero de repente se ven atrapados en una tormenta y por ahí le dicen, Señor, despiértate, fíjate, mira que padecemos. Y el Señor, otra vez mostrando aquí su poder infinito, con el puro poder de su palabra, le da orden a la naturaleza y dice que aquello que era una tormenta se torna en bonanza. Y eso es lo que hace en nuestra vida Jesucristo. Cuando tú le das el lugar que Él merece, Él pone paz en tu corazón, pone paz en tu tormenta. Y aunque se esté tratando de volcar la barca, Él está ahí. Él está ahí. Dice el 25, porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo. Y hemos hablado de esta parte del alma donde se encuentra tu voluntad, tu esencia, tus emociones. Pero vemos aquí que dice, nuestra alma está agobiada hasta el polvo. O sea, ya no tienen fuerza, ya no tienen esperanza, pero ellos siguen.
Él sigue, el salmista, clamando a Dios. Dice, y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. No sé si te das cuenta que muchas veces nos hace falta postrarnos hasta la tierra en señal de reverencia, en señal de adoración. Una de las cosas que ahorita tengo en mente es cuando Job se entera de que sus hijos son muertos y luego pierde sus bienes y todo se le viene encima en un mismo día. Él dice que agarró y se postró y oró al Señor. Dice el 26, levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Él no le está dando órdenes a Dios, más bien le está suplicando y está otra vez acudiendo a esa misericordia. Estoy aprendiendo algo. La palabra misericordia se ha vuelto muy frecuente en los salmos. Hemos estado leyendo la Biblia desde hace ya un rato, creo que 2 años. Nuestra meta es terminar de leerla en 3 años y medio o 4 años y medio. Pero esta palabra misericordia va a ser una de las palabras que va a estar resonando mucho en nuestra lectura de todos los días. Otra cosa que también quisiera agregar es de que mientras Dios tenga misericordia del hombre, Él va a estar llamando por diversos medios a las personas que aún están esperando este llamado para ser escogidos por Dios. La Biblia nos dice que hay mucha gente que ha sido predestinado desde antes de la fundación del mundo y que es por eso que tenemos que compartir la palabra del Señor. No es por otro medio, es por medio de su palabra. Entonces esto debería de resonar en nuestra mente, de estar hablando de las grandezas de Dios, de estar hablando de las proezas de Dios, de estar hablando de lo magnífico que es Dios, de las innumerables cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Te mando un saludo ahí al tío Miguel, ahí en Ciudad Juárez, a Chemina, a Nelly, a David, a Osías, pues allá en Ohio, a Chanito, en La Gloria, pues tengo varios primos, a Chepe, a Mario, a Marugenia, a Yareli, aquí también dentro de casa, a mis hijos, un saludo ahí a mi esposa que siempre nos está ahí animando, apoyando y dando ese apoyo que necesitamos. Gracias por aquellos que están orando por nosotros. Dios te bendiga. Lee tu Biblia. La Biblia es la verdad. La Biblia contiene la palabra de Dios y es la palabra de Dios. Perfecta, inerrante, que no contiene errores y te puede hacer libre. Dios te bendiga y bendiciones.